En épocas pasadas de la historia de la Iglesia, era común ver las profecías del Antiguo Testamento aplicadas a la era evangélica en que nosotros vivimos. Y basta con dar una ojeada a los títulos y temas de muchos de los sermones predicados por los hombres de Dios del siglo pasado, basados en textos del Antiguo Testamento, o basta con leer algunos de nuestros himnos escritos también en el pasado, o algunos de los libros escritos por los puritanos y los hombres de Dios de aquel tiempo, para ver con cuánta claridad podían ellos ver la iglesia en las páginas del Antiguo Testamento. Pero hoy día eso ya no parece tan evidente. De hecho, nosotros corremos el riesgo de ser acusados de estar enseñando falsas doctrinas si afirmamos que la iglesia aparece en las profecías del Antiguo Testamento, que las cosas escritas allí tienen que ver con nosotros aquí y ahora. Y aunque tal vez algunos de nuestros hermanos quieran ser benévolos y no nos acusen de herejes o de estar enseñando falsas doctrinas, probablemente nos dirán que estamos cometiendo el grave error de interpretar las Escrituras alegóricamente. Para muchos maestros de las Escrituras del día de hoy, la única manera en que podemos ver la iglesia en el Antiguo Testamento es espiritualizando los escritos de los profetas, usando el método alegórico de interpretación. Y ellos usan básicamente el siguiente silogismo. Un silogismo es una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor sería: si interpretamos literalmente el Antiguo Testamento, veremos que la iglesia no aparece en ninguno de los 39 libros que la conforman, que allí se habla única y exclusivamente del pueblo de Israel. Esa sería la premisa mayor. Premisa menor: algunos ven la iglesia en las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuál debe ser entonces nuestra conclusión? Que tales intérpretes no están interpretando las Escrituras literalmente, y por lo tanto están alegorizando o espiritualizando todos esos textos. Y debo confesar que en mis primeros años de convertido y aún en mis primeros años en el ministerio, yo mismo llegué a pensar de ese modo. Pero como espero que poder demostrar en esta tarde, eso no necesariamente es así. Nosotros creemos que muchas de las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo actualmente, porque predecían la era en que estamos viviendo ahora, es decir, la era de la iglesia. Y al mismo tiempo creemos que las Escrituras no se deben interpretar alegóricamente. No creemos en el método alegórico de interpretación. Así que una cosa no es necesaria para la otra. Este silogismo suena lógico, pero no pasa el escrutinio de las Escrituras, como espero mostrarles en un momento. Ahora bien, debo hacer la aclaración de que no estoy diciendo con esto que todo lo que está profetizado en el Antiguo Testamento se está cumpliendo actualmente. De ninguna manera. Hay algunas cosas allí que se han de cumplir en el futuro, como espero que podamos ver en esta misma serie de sermones. No en esta misma tarde, en esta misma serie de sermones. Lo que estamos afirmando es que en las profecías del Antiguo Testamento se habló abundantemente de las bendiciones que nosotros los cristianos estamos disfrutando en la actualidad. Eso es lo que estamos diciendo. Que los profetas hablaron a menudo de la iglesia, aun a pesar de no haber usado la fraseología que se usa en el Nuevo Testamento para designar la iglesia. Eso es lo que la iglesia de Cristo creyó en el pasado, eso es lo que nosotros creemos al día de hoy. Y es acerca de esto que vamos a hablar en esta tarde. Y trataremos nuestro tema bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos cómo esta afirmación es negada por muchos en el día de hoy. En segundo lugar, demostraremos la veracidad de nuestra afirmación y finalmente las dificultades que se levantan en cuanto a nuestra afirmación.
Noten que hay 3 palabras claves en nuestro encabezado que pueden usar como un recurso mnemotécnico para recordar: negación, demostración, dificultad. Esas son las 3 cosas que vamos a estar tratando en esta tarde en cuanto a nuestra afirmación. Repito, hermanos, históricamente la Iglesia de Cristo, tanto en su rama premilenial, amilenial y postmilenial, siempre creyó que la Iglesia estaba presente en las profecías del Antiguo Testamento. Esa ha sido la visión que toda la Iglesia del Señor ha tenido de las profecías del Antiguo Testamento a través de las edades. Pero como decía, hoy día hay algunas personas que están negando esto. Vamos entonces a entrar a la negación de nuestra afirmación. La negación de nuestra afirmación. Hace unos 150 años más o menos, esta afirmación que estamos haciendo en este púlpito hoy, que nunca fue dudada por la Iglesia, comenzó a ponerse en duda debido a las enseñanzas de un sacerdote anglicano llamado Juan Nelson Darby, quien abandonó las filas del anglicanismo debido a la frialdad y decadencia de esa iglesia. Y este hombre llegó a organizar un movimiento que luego se conoció como los Hermanos de Plymouth o simplemente los Hermanos. En el año 1827 Juan Nelson Darby sufrió una fuerte caída, tuvo que guardar un tiempo de convalecencia y eso le permitió dedicarse a estudiar las Escrituras con más detenimiento. Y fue durante ese tiempo que comenzó este hombre a forjar su sistema de interpretación que más tarde sería conocido como dispensacionalismo. Meditando en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, Darby vio que allí se habla de los creyentes como sentados en los lugares celestiales con Cristo, sentados en los lugares celestiales en virtud de su unión con Cristo. Y con esto en mente, vio que en Isaías capítulo 32, versículo 15 al 20, se promete al pueblo de Israel que el Espíritu Santo sería derramado sobre ellos, y que como consecuencia de ese hecho, muchas bendiciones terrenales serían vertidas sobre Israel. El desierto se convertiría en campo fértil, el campo fértil en bosque, y así sucesivamente. Comparando ambos pasajes, Efesios 2, Isaías 32, Darby llegó a la conclusión de que había un contraste muy marcado entre las bendiciones que Dios promete a Israel y las bendiciones que promete a la iglesia. Israel, según Darby, es un pueblo terrenal. La iglesia, estando sentada con Cristo en los lugares celestiales, es un pueblo celestial. Por lo tanto, dice Darby, no pueden ser la misma cosa. Y es así como Darby comienza a desarrollar por primera vez en la historia de la teología sistemática en la iglesia, comienza a desarrollar su idea de 2 pueblos de Dios, completamente distintos y separados el uno del otro, inclusive con destinos distintos, Israel y la iglesia. Ese es, hermanos, el postulado esencial del dispensacionalismo, el cual ha venido a ser sumamente popular en este siglo debido en gran parte a la Biblia anotada de Scofield, la cual ha tenido una enorme circulación desde que fue editada por primera vez en el año 1909. Para muchos cristianos, las anotaciones de Scofield no son simplemente una interpretación de las Escrituras, sino más bien la interpretación de las Escrituras. Y recuerdo hace un tiempo atrás escuché la historia de un pastor que había estado predicando en su iglesia y al final del culto uno de sus hermanos de la iglesia le dijo: pastor, estaba tomando notas y hubo un texto bíblico que usted citó, pero no dijo cuál era la cita. El pastor buscó su mensaje, se dio cuenta que allí estaba el texto, pero no tenía ninguna cita en particular. Así que este hermano, el pastor le dijo: mira, te prometo que voy a ir a mi casa, voy a buscar una concordancia y voy a buscar cuál es el texto para darte la cita bíblica.
Cuando este hermano pastor llegó a su casa, abrió su concordancia, se dio cuenta que ese texto no estaba en las Escrituras y que él había citado una nota de Scofield como las Sagradas Escrituras. Eso fue tan fuerte para él que este hombre decidió comenzar a leer la Biblia sin ningún tipo de anotación y por supuesto llegó a las convicciones reformadas que hoy defiende. Pero hermanos, muchos de nosotros estuvimos en el campo dispensacionalista y sabemos la influencia que Scofield hizo en todos nosotros en nuestros primeros tiempos de convertido a la hora de interpretar las Escrituras. Muchos piensan que el simple hecho de cuestionar o refutar las anotaciones de Scofield o el sistema dispensacional en sí nos coloca de inmediato en las filas de aquellos que no tienen una doctrina sana, lo cual por supuesto pondría en duda la ortodoxia de todos los hombres de Dios que nos han precedido, ya que el sistema dispensacionalista es relativamente nuevo. Este sistema de interpretación de las Escrituras niega rotundamente que la Iglesia del Señor esté presente en las profecías del Antiguo Testamento. Ellos dicen que ninguno de los profetas mencionó absolutamente nada en el Antiguo Testamento que tenga que ver con nosotros hoy. No hay una sola profecía en todo el Antiguo Testamento, de acuerdo a la visión dispensacionalista, que tenga que ver con la Iglesia. Todo eso tiene que ver con Israel, ya sea en su época antiguo testamentaria o en el futuro reino milenial. Scofield dice en una de sus notas, la Iglesia corporativamente no aparece en la visión de los profetas del Antiguo Testamento. Y Ryle fue un siervo de Dios del siglo pasado que no era dispensacionalista. Ryle es uno de los más fuertes defensores del dispensacionalismo al día de hoy. Y en su libro Las bases de la fe premilenial, Ryle dice, la conclusión es fácil de ver, ya que las características fundamentales de la Iglesia son denominadas misterios en el Nuevo Testamento. La Iglesia misma es un misterio. Esto es, o sea, ¿qué significa eso de que la Iglesia es un misterio? Ryle explica. ¿Qué significa, según Ryle, que la Iglesia es un misterio? Dice él, esto es que no había sido prevista en el Antiguo Testamento, sino que fue revelada solamente en el Nuevo Testamento. Y más adelante en este mismo libro dice, la Iglesia no está cumpliendo en ningún sentido las promesas a Israel. La Iglesia es un misterio, insiste Ryle, en el sentido de que no había sido revelada en absoluto en el Antiguo Testamento y en que es ahora revelada en el Nuevo Testamento. Esta es, hermanos, básicamente la enseñanza esencial del dispensacionalismo, no del premilenialismo, ya que hay premilenialistas, y los ha habido a lo largo de la historia, que no son dispensacionalistas. Esa es la enseñanza esencial del dispensacionalismo, y este postulado esencial es una característica única del sistema dispensacional. Y lo que vamos a tratar de probar ahora es que el cristianismo histórico tiene la razón. Lo que vamos a tratar de probar en esta tarde es que la Iglesia de Cristo no ha estado equivocada durante 2000 años y que es más bien ese sistema novedoso creado por Juan Nelson Darby el que está en un grave error. Ahora debo decir esto, hermanos. Al hablar de estas cosas no deseamos levantar polémicas innecesarias, ni mucho menos ofender a nuestros hermanos dispensacionalistas. Nosotros mismos como iglesia éramos dispensacionalistas en un principio. Y eso en cierto modo es una ventaja. Porque al hablar hoy del dispensacionalismo no estamos haciendo una caricatura de ese sistema dispensacional porque lo conocemos desde adentro, no desde afuera. Así que conocemos ambos sistemas de interpretación. No estamos haciendo una caricatura del dispensacionalismo. Pero deseamos, hermanos, que examinemos esas doctrinas a la luz de las Escrituras y que lo hagamos con la mayor objetividad posible, dejando, como decíamos esta mañana, que sean Cristo y los apóstoles que nos lleven de la mano a interpretar
el Antiguo Testamento. Repito, hermanos, creemos que el cristianismo histórico tiene razón al ver la iglesia en el Antiguo Testamento. No lo creemos por ser un sistema más antiguo. La antigüedad de una cosa no prueba su veracidad. Creemos que el cristianismo histórico tiene la razón en base a las enseñanzas claras de las Escrituras. Así que habiendo visto primero la negación de nuestra afirmación, veamos ahora su demostración. Ya vimos esta mañana cómo el tema del Evangelio es central en las profecías del Antiguo Testamento. Pero si esto es así, entonces no debemos extrañarnos de que los beneficiarios de ese Evangelio, es decir, nosotros, estemos presentes también en dicha profecía. Si se menciona a Cristo en el Antiguo Testamento, debemos extrañarnos si también se menciona su cuerpo. Si se menciona a Cristo, el esposo, en el Antiguo Testamento, debemos extrañarnos de que también se mencione a su esposa. Volvamos, hermanos, a examinar algunos de los pasajes que estudiamos esta mañana para demostrar que el Evangelio es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento, solo que ahora los examinaremos desde una perspectiva distinta y ya comenzaremos a usar esta llave que enseñamos esta mañana que abre todas las puertas de las Escrituras Antiguo Testamentarias. Vamos a Lucas capítulo 24, otra vez. Evangelio de Lucas capítulo 24. Versículos 45 al 47. Este texto lo estudiamos más detalladamente esta mañana, por eso no vamos a ampliar el asunto. Pero noten cómo dice el Señor en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cómo Cristo les abrió el entendimiento y les dijo, así está escrito en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y también, por supuesto, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, Cristo afirma claramente en este pasaje que la labor misionera que Dios ha puesto sobre los hombros de la iglesia, la tarea de predicar el evangelio de salvación en todas las naciones, la de proclamar que en el nombre de Cristo hay perdón para todos los que se arrepienten, Cristo dice, eso fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora noten, Dios no le dio esa misión al pueblo de Israel como pueblo. Esa es la gran comisión de la iglesia. Y el Señor dice aquí que esa comisión fue revelada en las profecías del Antiguo Testamento. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser entonces posible que la iglesia, el organismo que ha de llevar a cabo esa misión, no aparezca en las Escrituras Antiguo Testamentarias? Eso sería una contradicción. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Recuerden, hermanos, estamos tratando de probar que la iglesia y los grandes eventos de la era de la iglesia fueron profetizados en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro al respecto? Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ahora noten, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, la iglesia, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No solo se afirma aquí que en el Antiguo Testamento se habló de la gracia destinada a nosotros, la gracia destinada en Jesucristo, sino también que esa gracia estaba destinada para nosotros, la iglesia, la comunidad del nuevo pacto. Eso, dice Pedro, fue también revelado
por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no se servían a sí mismos, sino a nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 24. Este texto de Hechos 3 lo leímos más ampliamente esta mañana. Esta tarde solo nos limitaremos al versículo 24. Hablando de cómo el Evangelio había sido profetizado en el Antiguo Testamento, y según Pedro aquí, por todos los profetas, dice ahora en el versículo 24, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Allí no dice que las cosas que anunciaron los profetas tiene que ver con un reino milenial que será implantado en el futuro. Allí dice que ellos anunciaron estos días. Así que mientras el dispensacionalista ve el reino milenial por todas partes en el Antiguo Testamento, pero por ningún lado ve la iglesia, el apóstol Pedro dice exactamente lo contrario aquí. Ellos hablaron de estos días. Según él, tanto Moisés como todos los demás profetas, comenzando desde Samuel, no solo profetizaron los eventos relacionados con la obra redentora de Cristo, sino que hablaron de la era evangélica, de esa era que vendría como consecuencia de tales eventos, de los días que estamos viviendo ahora, los que hemos recibido el beneficio de esa obra redentora. Hechos capítulo 2, versículo 15 al 21. Y debo decir, hermanos, conociendo el campo dispensacional desde adentro, no desde afuera, que este texto que vamos a citar ahora es uno de los dolores de cabezas del dispensacionalismo. ¿Qué dice el apóstol Pedro cuando los discípulos comienzan a hablar en lenguas en el día de Pentecostés, hablando en idiomas que todos los que estaban allí podían entender, y hubo la acusación de que estaban ebrios? ¿Qué dice Pedro? ¿Cómo Pedro se defiende? Pedro dice en el versículo 15, pues estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero no habíamos quedado que la iglesia no aparecía en el Antiguo Testamento, pero ¿qué es lo que Pedro está diciendo allí? Él está diciendo que la inauguración de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, fue profetizado por el profeta Joel. Y sigue diciendo, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, allí no dice, o vamos a ponerlo de otra manera. A pesar de lo que Pedro dice aquí, los dispensacionalistas insisten en que Joel no estaba hablando de la era evangélica, sino del reino milenial. Que esa profecía de Joel 2 debe aplicarse únicamente al derramamiento del Espíritu al comienzo del reino milenial. Esa es la manera en que los dispensacionalistas interpretan Joel 2 y Hechos 2. Por ejemplo, un autor dispensacionalista escribió lo siguiente acerca de Joel, capítulo 2, y su comentario aquí de Pedro. La fraseología de Pedro, dice él, esto es aquello que Pedro dice, no significa otra cosa que esto es una ilustración de aquello que fue dicho por el profeta Joel. O sea, Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Este autor dice, no, debemos leer, esto es una ilustración de aquello que fue dicho por el profeta Joel. La referencia es únicamente en un sentido ilustrativo para los oyentes judíos de Pentecostés. Pero el cumplimiento de la profecía de Joel es aún futuro y espera la segunda venida de Cristo en gloria. Y otro dispensacionalista escribió en un tono similar. Pedro dice que los eventos, escuchen bien porque esto es un juego de palabras.
Pedro dice que los eventos de Hechos 2 son las cosas de las que Joel habló, pero no necesariamente el cumplimiento de lo que Joel habló. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero para mí, hermanos, eso es un juego de palabras. Pedro dice aquí, esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro no dijo, esto es una ilustración de lo que dijo Joel, sino más bien esto fue lo que Joel profetizó. Joel profetizó el nacimiento de la iglesia, aún a pesar de la declaración dogmática de los dispensacionalistas de que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Pero ya yo sé que algunos deben estar pensando, pero pastor, allí se habla de una serie de cosas que parecen dar a entender que se tratan de eventos futuros. Se habla de prodigios y señales, de sangre, vapor de humo, fuego, que el sol se convertirá en tinieblas, etcétera. ¿Cómo podemos explicar tal cosa? ¿Qué decíamos esta mañana? Decíamos esta mañana que debemos interpretar las Escrituras con las mismas Escrituras. Hermanos, nosotros no tendríamos ningún problema si dejamos que la Escritura se interprete a sí misma. El problema surge cuando venimos a las Escrituras con una concepción previa y queremos que los textos encajen en nuestro sistema de interpretación. ¿Cómo interpreta la Biblia lo que está diciendo Joel y lo que dice Pedro aquí? En la literatura judía, la frase prodigios y señales casi siempre se asociaba con la liberación que Dios dio al pueblo de Israel en los días de Moisés, cuando fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Noten de hecho cómo concluyen los primeros 5 libros de la Biblia en Deuteronomio capítulo 34, un libro escrito precisamente por Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El ministerio de Moisés estuvo caracterizado por señales y prodigios. Y noten, hermanos, que las señales mencionadas por Joel en su profecía hacen precisamente alusión al Éxodo y las señales que acompañaron la liberación milagrosa del pueblo de Israel. El Nilo se convirtió en sangre, el sol se oscureció, etcétera, etcétera. Y la razón por la que se hacen tales alusiones es porque estaba también profetizado que la era del Mesías sería inaugurada en un contexto de señales y milagros portentosos. Por ejemplo, en Miqueas 7:15, hablando de esa era mesiánica, Dios dice a su pueblo, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. El mismo tipo de milagros portentosos se obrarían. De hecho, hablando de ese Mesías que habría de venir, el Señor dice en Deuteronomio 18:18 que ese Mesías tendría un ministerio similar al de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice Dios a Moisés. Así como Moisés fue el instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud, Cristo sería el instrumento divino para liberar al pueblo de sus pecados. Así como el ministerio de Moisés vino acompañado de señales y maravillas, así también sería el ministerio de Cristo. Y hermanos, esa no solo es la interpretación más natural del pasaje de Joel, sino más bien que el mismo Pedro en su discurso de Pentecostés lo interpreta de esa manera. Volvamos a Hechos 2 otra vez. ¿Cómo interpretaron los apóstoles las profecías del Antiguo Testamento? Algunos dicen, eso no ha pasado, el sol no se ha convertido en tinieblas, el río no se ha convertido en sangre. Hermanos, allí está hablando de prodigios, señales y milagros. ¿Y qué dice ahora en el versículo 22 el apóstol Pedro explicando la profecía? Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro está diciendo, ¿acaso no cumplió Jesús lo que dice Joel?
con su ministerio cargado de prodigios, señales y maravillas, es exactamente lo mismo que está diciendo el profeta. Hermanos, debemos dejar que las Escrituras se interpreten a sí mismas. No, hermanos, Pedro dice en el día de Pentecostés, esto que ustedes están viendo fue lo que Joel profetizó. Joel habló del nacimiento de la iglesia. No es una ilustración, es una profecía. Hechos capítulo 15, versículos 13 al 18. En Hechos capítulo 15 hay un problema. Algunos creyentes del ala judía y algunos judaizantes querían que los gentiles pasaran por toda una serie de ritos judaicos. Y hay que hacer una especie de concilio. La iglesia se reúne a dilucidar el problema. Pedro da testimonio de cómo las personas se convirtieron en la casa de Cornelio. El apóstol Pablo da testimonio de cómo muchos gentiles habían venido a la fe por medio de su predicación. Y ahora dice Santiago en el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, es decir, Santiago, el medio hermano del Señor, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ahora escuchen. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Santiago está diciendo, hermanos, ¿y acaso no fue eso lo que profetizó Amós en su profecía? Que Dios reedificaría el tabernáculo de David y que cuando eso ocurriera los gentiles vendrían al conocimiento del Señor. El que esos gentiles hayan conocido al Señor y ahora sean integrados en la iglesia, eso estaba profetizado, dice Santiago, en las Escrituras del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 15, versículos 7 al 12. Recuerden, hermanos, que la integración de judíos y gentiles en la iglesia fue un asunto difícil. Y eso trajo al principio muchos problemas. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo escribe ahora en Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, nació como judío. ¿Para qué? Para tres cosas. Primero, para mostrar la verdad de Dios. Segundo, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hasta aquí los dispensacionalistas no tienen problema. Tercero, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Y cómo está escrito? Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Dice el apóstol Pablo, hermanos, recíbanse unos a otros, porque así estaba escrito, así fue profetizado en el Antiguo Testamento, que algún día Dios haría un pueblo compuesto de gentiles y judíos, y ese pueblo se llama la Iglesia del Señor. Pero pastor, ¿qué podemos decir de todos esos pasajes que hablan de la Iglesia como de un misterio? Si es un misterio, y un misterio es algo que no había sido revelado antes, ¿cómo puede usted decir que la iglesia está en las páginas del Antiguo Testamento? Sí, hermanos, la Biblia dice que la iglesia es un misterio. Pero los dispensacionalistas contradicen las Escrituras al afirmar que un misterio es algo que no había sido antes revelado. Vamos a Efesios capítulo 3. Hermanos, sé que estoy poniéndolo a buscar muchos textos bíblicos, pero quiero dejar que sea la Biblia que convenza vuestros corazones.
En Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6, el apóstol Pablo define su ministerio. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, ¿de qué misterio está hablando Pablo allí? Bueno, si vemos todo el contexto, veremos que está hablando del misterio de que los gentiles son ahora coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ese es el misterio. Ahora yo me pregunto, todos esos textos que acabamos de citar, ¿no demuestran que eso estaba revelado en el Antiguo Testamento, que los gentiles conocerían al Señor? Todos aquellos textos que leímos también esta mañana enseñan que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de estas cosas. Ahora, noten con cuidado, ¿qué es lo que Pablo dice en el versículo 5? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. Hay indudablemente una comparación en el pasaje. El apóstol Pablo no está diciendo ese misterio no se dio a conocer absolutamente en el pasado. Está diciendo, como ahora lo conocemos, en el pasado no se dio a conocer. Hay un elemento de comparación. Ese misterio del cual se está hablando no es algo de lo cual no se había hablado nada, sino más bien algo que aún no había tenido cumplimiento, que no había sido mostrado aún. Se había hablado de ello, pero no con la amplitud que se habla ahora, ni tampoco se había mostrado la cosa de la que se estaba hablando. Hermanos, yo puedo hablarles a ustedes de algo que yo tengo en mi casa, y ustedes pueden tener una idea de eso que yo tengo en mi casa guardado, pero no es lo mismo que yo lo traiga aquí y se los enseñe. El apóstol Pablo dice, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esas cosas, pero indudablemente ustedes la conocen ahora de una manera que ellos no la conocían. Y si alguien todavía tiene dudas, les voy a mostrar un texto clarísimo al respecto. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. No, un misterio no es algo de lo cual no se había dicho nada. No. Esa no es la definición bíblica de un misterio. En Romanos capítulo 16, versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, no se había enseñado, pero que ha sido manifestado, hecho ver claramente ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Si un misterio es algo de lo que no se ha dicho absolutamente nada, ¿cómo es que Pablo afirma aquí, en un lenguaje tan claro que no admite torceduras de ningún tipo, que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de ese misterio? Hablaron de esas cosas que ahora nosotros conocemos por el Evangelio. Así que un misterio es algo de lo que se ha hablado, pero que no ha sido mostrado aún. Algo que se da a conocer, pero que aún no ha tenido cumplimiento. En ese sentido, la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, algo que los creyentes del Antiguo Pacto no podían comprender a cabalidad porque nunca habían visto nada semejante. Nunca habían visto nada semejante. Hermanos, esta es la manera en que Pablo entendía las cosas y es de esa manera que nosotros debemos entenderla también, porque estamos interpretando las Escrituras como Cristo y los apóstoles la interpretaron. Bien, hermanos, ya vimos la negación de nuestra afirmación, la demostración, veamos ahora la dificultad. La dificultad. Al decir que Dios habló de la iglesia en el Antiguo Testamento, de inmediato surge una interrogante en la mente de muchos. ¿Cómo puede ser posible
que promesas que fueron hechas a Israel, a los judíos, sean cumplidas en una iglesia compuesta mayormente por gentiles. Porque usted dice, pastor, que no está espiritualizando los textos. Entonces, ¿cómo usted explica que promesas que fueron dadas a Israel, al pueblo de Israel, hoy se cumplen en la iglesia, la cual está compuesta mayormente por gentiles? Los dispensacionalistas nos dicen que eso no puede ser posible, que eso es interpretar las escrituras alegóricamente y que nosotros debemos interpretarla literalmente. Donde dice Israel, no debemos leer la iglesia, debemos leer Israel. Porque si leemos la iglesia, eso sería espiritualizar los textos bíblicos. Y si comenzamos a espiritualizar los textos bíblicos, caeremos en mucha confusión. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con nuestros hermanos dispensacionalistas en que no debemos alegorizar las escrituras. No debemos. Cuando la Biblia habla de un joven llamado Daniel que cayó en un pozo de leones, debemos creer que hubo un joven de carne y hueso con ese nombre, llamado Daniel, y que cayó en un pozo con leones que tenían dientes y masticaban y comían gente. Debemos creerlo, porque no estamos aquí espiritualizando las escrituras. En lo que no estamos de acuerdo con los dispensacionalistas es en su división del pueblo de Dios, en judíos o Israel y la iglesia, porque esa división no es escritural. No es cierto que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, como tampoco es cierto que nosotros espiritualizamos textos que se deben interpretar literalmente. No, lo que estamos haciendo es interpretar las escrituras con las mismas escrituras. Vamos a ver un ejemplo. Vayan conmigo por un momento a Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Hermanos, agilícense un poco porque el tiempo se nos está yendo y hay varios textos que quiero que veamos. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿De qué está hablando aquí? De un nuevo pacto. ¿Y con quiénes dice Dios que Él hará ese nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está clarísimo. Los dispensacionalistas dicen, claro que sí, eso solamente se aplica al milenio en Israel. Y de hecho, los mismos dispensacionalistas están muy divididos en cuanto a cómo interpretar los textos que yo les voy a mostrar ahora. Hay mucha división entre ellos. Schaffer y Walburg tienen una forma de interpretar, Pentecost tiene otra forma de interpretar y creo que Scofield tiene otra forma de interpretar. Aquí hay mucha división. ¿Cómo interpretamos entonces estos textos? Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Pablo está hablando de su ministerio a la iglesia. Y dice ahora el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Con quién hizo Dios el pacto? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Qué dice Pablo aquí? Yo soy ahora un ministro de ese nuevo pacto. ¿A quién ministraba Pablo? ¿A los judíos? No, hermanos, a la iglesia de Cristo. Hebreos, capítulo 8. De acuerdo a la interpretación dispensacionalista, todavía el nuevo pacto no ha sido inaugurado. Eso se inaugurará en el milenio. De acuerdo al apóstol Pablo, él ya era ministro de ese nuevo pacto. Hablando de Cristo como el mediador del nuevo pacto, dice el apóstol en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos, dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Walburg dice,
Nosotros estamos ahora recibiendo el beneficio del mejor pacto. Pero el nuevo pacto del que se habla en el versículo 8 es del milenio. Hermanos, yo no entiendo eso. Yo entiendo que el mejor pacto del que está hablando allí el escritor de Hebreos es ese nuevo pacto del que habla Jeremías capítulo 31. Vean el capítulo 9 de Hebreos, versículo 15. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y finalmente, en cuanto a este punto, veamos primero a los Corintios capítulo 11. De hecho, hay un grupo de ultradispensacionalistas que afirman que la Iglesia no debe celebrar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena conmemora aquel momento cuando Cristo dijo, esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y llegan tan lejos en su interpretación judaica que dicen que la Santa Cena es una conmemoración judía y que la Iglesia no debe celebrarlas, y vamos a ser consistentes con nuestra interpretación de que la Iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nosotros ahora, hermanos, podemos hacer memoria de esa sangre del nuevo pacto que a nuestro favor fue derramada. Hermano, suponga que usted nunca ha oído hablar de la teoría dispensacionalista de que Israel y la Iglesia son distintos. Y usted está leyendo su Biblia y se encuentra con la promesa de Jeremías 31:31. Y luego se encuentra con 1 Corintios 11, con 2 Corintios 3, con Hebreos capítulo 8, con Hebreos capítulo 9. Hermano, ¿a qué conclusión llegaría usted? Que ese nuevo pacto ya fue inaugurado. Pero ese nuevo pacto que nosotros ahora disfrutamos fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahora surge la pregunta, pero pastores, ¿que cómo puede ser posible eso? Que nosotros, gentiles, estemos participando de los beneficios de un pacto que Dios anunció que haría con la casa de Israel. ¿No tenemos que alegorizar los textos bíblicos? No. La respuesta del Nuevo Testamento es muy simple. Nosotros, la Iglesia, compuesta por judíos y gentiles, y mayormente de gentiles, somos el Israel del Nuevo Testamento. Esa es la respuesta. Hermanos, vamos a ver qué dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 10, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Dice Pablo, hay un Israel según la carne. Por consecuencia, hay un Israel según el Espíritu. Esto es algo que se repite constantemente en las epístolas del apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. ¿Cómo ve el apóstol Pablo a los cristianos? Dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Dice Pablo, ¿a quiénes debemos ahora considerar judíos? A aquellos en quienes el Espíritu Santo con su poder hizo una obra de circuncisión en el corazón. Esos son judíos. Versículos 26 y 27. Si pues el incircunciso, es decir, el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo está diciendo, judíos, escúchenme bien, no piensen que ustedes son judíos simplemente porque tienen una marca en su cuerpo. No, 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 el verdadero israelita es aquel que ha sido circuncidado en el corazón. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8.
Pablo dice, ¿cómo es posible que Israel haya caído? Y ahora él explica, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice, la palabra de Dios no falló. No todos los que descienden de Israel, del Israel carnal, son israelitas verdaderos de corazón. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada le llamaré amada, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quiénes somos ahora nosotros, hermanos? Nosotros somos el pueblo de Dios, el Israel según el Espíritu. Filipenses capítulo 3, versículo 23. Versículo 2 y 3, perdón. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. El apóstol está aquí advirtiendo a los cristianos de Filipos que tengan cuidado con los judaizantes, que dicen que debían circuncidarse y todo lo demás. Algunas personas nos dicen que a veces hablamos duro desde el púlpito. Escuchen cómo Pablo habla de los judaizantes. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los que insisten que vosotros debéis circuncidaros. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros, cristianos gentiles, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Perdonen que insista, pero vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 16 al 24. El apóstol Pablo está hablando allí del pueblo de Dios con un árbol de olivo. Los judíos en el Antiguo Testamento eran el buen olivo. Los gentiles somos un olivo silvestre. ¿Qué hizo Dios? Vamos a ver lo que hizo Dios. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, los judíos incrédulos, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jacte contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pueden seguir leyendo el texto en la casa, pero el tiempo se me está yendo. Hermanos, ¿qué es lo que Pablo está diciendo allí? Que la iglesia no es un árbol completamente nuevo. Pablo está diciendo allí que la iglesia no es un árbol que fue plantado al lado del viejo árbol. No. Cuando la era del nuevo pacto comenzó, es decir, la era de la iglesia, Dios no plantó otro olivo. Lo que Dios hizo fue tomar las ramas de un olivo silvestre, es decir, la iglesia, y las injertó en aquel olivo, es decir, el pueblo de Dios, ese pueblo que ha existido a través de todas las edades. Ese mismo olivo ha continuado por los siglos, solo que ahora con nuevas características. Pero Pablo está diciendo, no es otro olivo, es el mismo olivo, al que se le han injertado ramas silvestres. Hermanos, Dios siempre ha tenido un pueblo. Ese pueblo ha continuado a lo largo de los siglos, ahora con características que no poseía en el antiguo pacto. Pero insisto, la iglesia no es un olivo nuevo, la iglesia es el Israel del nuevo pacto. La cabeza de la iglesia fue un judío, y los apóstoles que pusieron el fundamento de esa iglesia eran judíos también. Las ramas del olivo silvestre han sido injertadas en el buen olivo, y es por eso que el apóstol Pedro puede decir, ¿quiénes somos nosotros? Una nación santa, un sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios. Todas las terminologías que Dios usó en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel. Así que cuando decimos que esos pactos
se cumplen en la iglesia, no estamos espiritualizando ningún texto. Esta es las enseñanzas de las Escrituras, porque la iglesia es el nuevo Israel. O si desean ponerlo de otro modo, es Israel con nuevas características, pero es Israel. Un texto más, Efesios capítulo 2. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, y lo voy a hacer sin comentarios. Por tanto, versículo 11 del capítulo 2. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era como ustedes estaban antes. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿lejos de qué, hermanos? Lejos del Israel de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, Israel, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha creado una comunidad completamente nueva? No. Versículo 19. Así que, por consecuencia, ya no sois extranjeros. Antes erais extranjeros de ese pueblo de Israel espiritual, pero ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. He ahí, hermanos, la explicación del Nuevo Testamento. No estamos tomando textos y alegorizándolos. Estamos interpretándolos como Cristo y los apóstoles nos enseñaron a interpretarlos. Dios dice, este es el pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pablo dice, y nosotros somos ministros de ese pacto. Hermanos, ¿qué implicación tiene todo esto? Vamos a las aplicaciones ahora para concluir. Primera aplicación. Esto nos enseña la centralidad de la iglesia en el plan de Dios. La centralidad de la iglesia en el plan de Dios. Hermanos, ¿por qué tomamos tan en serio todo lo que tiene que ver con la iglesia? ¿Por qué somos tan celosos con el asunto de la membresía, del ministerio pastoral, de la predicación de la palabra como vehículo para mantener la salud espiritual de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no damos mensaje de 15 y 20 minutos, sino que tratamos de instruir y capacitar a los santos? ¿Por qué? Por la centralidad de la iglesia en el plan de Dios. Una de las características del dispensacionalismo es su visión pesimista de la iglesia. Según el dispensacionalismo, cada dispensación comienza con una promesa y termina con un fallo del hombre, con el fracaso del hombre en virtud de esa promesa y en esa dispensación. Por consiguiente, ellos entienden que la iglesia está destinada a fracasar. Pero hermanos, Cristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano y amigo, si usted no tiene una preocupación por la iglesia, si tu corazón no late junto con la iglesia, si las victorias de la iglesia no son tu gozo, si las derrotas de la iglesia no son tu tristeza, puedo decirte por la palabra de Dios que tu corazón tampoco late con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
La iglesia es su esposa. Y en ese sentido podemos decir como el salmista en el Salmo 137, Señor, si algún día me olvido de tu ciudad, de Jerusalén, que se pegue mi lengua a mi paladar y que mi brazo derecho pierda la fuerza. Él está llamando a Dios que arroje maldición sobre él si se olvida de la ciudad de Dios. Hermanos, ven ustedes por qué la iglesia hoy día es algo que se toma con tanta ligereza en nuestra época, incluso por personas que profesan la fe cristiana. Ha sido el ataque sistemático de ese tipo de enseñanza escatológica la que ha debilitado nuestra visión de la importancia de la iglesia en el programa de Dios. Ha puesto a muchos a pensar en Israel, a pensar en un milenio y en muchas otras cosas, antes que dar importancia a la iglesia. Esa no fue la visión que tuvieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que la multiforme gracia de Dios, Efesios 3:10, es dada a conocer ahora a través de la iglesia. Segunda aplicación. Esto nos enseña que es un error la distinción que hace el dispensacionalismo entre Israel y la iglesia. Este es uno de los pilares de ese sistema de interpretación, una de sus características principales. ¿Y cuántas implicaciones prácticas han surgido de esta distinción? Es por eso que los dispensacionalistas afirman que la ley moral no está vigente. ¿Por qué? Porque una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Es de esa división que ha surgido la teoría del cristiano carnal. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Cristo es el Salvador de la iglesia, pero que será el Rey de Israel. Por lo tanto, en el día de hoy, Cristo es el Salvador del creyente, pero no su Rey, porque todo lo que se habla del reinado de Cristo es para un milenio futuro. No, mi amigo, si Cristo no es tu Rey, tampoco es tu Salvador. No piensen que estamos hablando aquí de cosas y terminologías que no tienen implicaciones prácticas. No, hermanos, de estas cosas han surgido muchas maldiciones para la iglesia de Cristo en esta generación. No son cosas inocuas, no son cosas inofensivas. Como alguien ha dicho muy acertadamente, la iglesia e Israel no son dos cosas distintas. Son la misma cosa en dos fases distintas de existencia. Tercera aplicación. Esto también nos enseña que aunque no debemos llevar las distinciones hasta el extremo que las llevan las dispensacionalistas, aún así debemos afirmar que hay distinciones importantes entre el Israel del antiguo pacto y el Israel del nuevo pacto. O si desean ponerlo de otro modo, existen diferencias entre el Israel según la carne y el Israel espiritual. ¿Qué dice Jeremías 31:31? He aquí que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto, y añade, no como el pacto que hice con sus padres. Es un nuevo pacto. Tiene implicaciones diferentes. Hay progreso en la revelación de Dios. Y nosotros debemos discernir ese progreso. Pero ese progreso, hermanos, es como el de un niño. Cuando un niño crece, se vuelve un adulto, pero no llega a ser otra persona distinta. Es el mismo niño o la misma persona cuando era niño, pero ahora en su plena madurez. Eso es lo que ha pasado con el Israel según la carne y el Israel espiritual, o en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Es por eso, hermanos, que nosotros no bautizamos a nuestros niños para introducirlos en la comunidad de creyentes, a pesar de que en el antiguo pacto los hijos de los creyentes israelitas eran introducidos a través de la circuncisión. Pero nosotros estamos en un nuevo pacto. Ven ustedes, hermanos, hay diferencias, aún en el contexto de esa unidad. Cuarto, esta enseñanza neutraliza la acusación que hacen los dispensacionalistas a todos aquellos que no interpretan las Escrituras como ellos la interpretan, de que espiritualizamos textos que se deben interpretar literalmente, de que nosotros usamos un método alegórico de interpretación. No, hermanos, no estamos usando ningún método alegórico de interpretación, estamos interpretando las Escrituras con el mismo método que usaron Cristo y los apóstoles, tomando las Escrituras en el mismo sentido en que ella nos dice que debemos tomarlas. Quinto y último.
Esta enseñanza nos muestra la unidad de toda la Escritura. Esta enseñanza nos muestra la unidad de toda la Escritura. Muchos cristianos se acercan al Antiguo Testamento pensando que lo que allí se dice no es para ellos, es para los judíos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron para que sirvan de ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice el apóstol Pablo, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que por medio de las Escrituras tengamos consolación. Y en 2 Timoteo 3:16 dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada. ¿De qué Escritura está hablando Pablo allí? Si el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento y Pablo dice, todas las Escrituras son inspiradas por Dios y útil para nosotros hoy. Hermanos, lo que encontramos en las Escrituras es que hay un solo Salvador, un solo método de salvación, un solo pueblo de Dios, una sola ley moral que ha regido y seguirá rigiendo a ese pueblo de Dios a través de las edades. Si queremos interpretar correctamente las Escrituras, debemos defender la unidad de las Escrituras sin perder de vista la diversidad que ella misma nos revela.